Esta semana nos ha traído una de las partidas que llevábamos esperando un año. El número uno mundial, Magnus Carlsen, se ha enfrentado contra el campeón del mundo de partidas clásicas, Ding Liren, y no podéis perderos cómo ha sido la partida. Esto ha pasado en el Grenke Chess Classic, partidas a 45 minutos más incremento, con lo cual ya un tiempo pues prácticamente de partida lenta, donde, bueno, pues Carlsen ha elegido una partida, una apertura pues bastante inofensiva, entre comillas, donde de momento está solo tratando de sacar las piezas. Alfil F5 por parte de Diliren, ya hemos mencionado en algunas ocasiones que el control de esta diagonal en esta estructura denominada Carlsbad es extremadamente importante, al igual que esta diagonal de aquí. De momento, E3 por parte de Magnus, caballo de 7, y para justificar, como digo, que esa diagonal es tan importante, Carlsen literalmente hace caballo H4. No le importa perder algunos tiempos de apertura solo para poder dominar esa diagonal. La idea es que, bueno, en caso de que el alfil de las negras se retire, por ejemplo, a E6, podríamos continuar con el alfil de 3, posteriormente volver con el caballo F3 y ya hemos ganado, como digo, el control de esta diagonal. ¿Es eso el fin de la partida? No, realmente no es nada extremadamente grave, pero sí que el alfil controlará una casilla bastante importante, ¿verdad? Una de las ventajas que tiene el alfil aquí es controlar sobre todo esa casilla de B1, que muchas veces es la fuente de contrajuego para las blancas. De momento, alfil E4 por parte de Diliren, una idea muy típica, ¿no? ¿Por qué se coloca el alfil en E4? Pues fijaos, la idea del alfil E4 es que, bueno, de entrada, si comes de primeras, te como de caballo, te ataco el caballo, pero es que encima te viene un jaque aquí que te estoy crujiendo en 7. Con lo cual, normalmente el blanco, si se quiere comer ese alfil de casillas blancas, tiene que hacer F3 y ahora vuelves a G6. De manera que has creado una pequeña debilidad en las casillas negras y claro, como encima te van a quitar un caballo que controla las casillas negras, pues pueden llegar a quedar más débiles en el futuro. De momento, Carlsen decide no capturar el alfilito. ¿Por qué? Porque se da cuenta que ese alfil, pues realmente se lo puede comer cuando quiera, no tiene prisa. Y este tipo de decisiones de retrasar capturas lo que te da es, digamos, más flexibilidad de cara a tus posibles planes. Y yo lo voy a explicar de una manera muy sencilla ahora. Por ejemplo, si hubiéramos comido el alfil y tras peón por hiciéramos G4, que es una manera muy similar a la que ha continuado la partida, pues en este caso Diliran tenía una jugada muy fuerte, caballo B6, tras la cual podría venir alfil D6 buscando el cambio de alfiles y realmente llegando a una posición totalmente igualada. Sin embargo, Carlsen hizo la jugada G4 primero. ¿En qué cambia todo esto? Pues ganamos flexibilidad. ¿Por qué? Realmente cuando quiera puedo comer y transponer a otra posición de antes y en caso de ese caballo B6 que hemos mencionado, fijaos qué bonito, porque podemos hacer por ejemplo una jugada como dama B3 y alfil de 6 no amenazaría nada, ya que en caso de cambiar el alfil, comemos de y cuidado que te estoy atrapando este alfilito de aquí. Por eso muchas veces es importante mantener la flexibilidad y mantener todos los planes posibles abiertos para nosotros. En este caso, Diliren hizo alfil de 7 y ahora que ya a Carlsen no le preocupa tanto que le hagan alfil de 6 porque requeriría de perder otro tiempo de apertura, pues ahora sí que se come el alfilito. Y peón por. Vale, posición importante porque es bastante rara, así que vamos a pararnos un momento y vamos a intentar entender un poco cuáles son los planes tanto para las blancas como para las negras. De acuerdo, primera cosa importante, este tío de aquí, el rey. ¿Qué vamos a hacer con ese rey? Hemos puesto los peones bastante avanzados. ¿Nos podríamos enrocar corto? Probablemente podríamos enrocarnos, no sea ninguna locura, pero casi que prefiero enroscarme en largo y meter el rey en B1 más tranquilito. Bien, teniendo eso en cuenta, ¿el negro qué va a hacer? Vale, pues teniendo en cuenta en comio de H, si yo me enroco corto y tú te enrocas si me enroco largo y tú te enrocas corto, te voy a lanzar este peón y muy probablemente te vaya a crujir en 7, con lo cual es probable que ambos reyes vayan a enrocarse en largo. Bien, teniendo esto en cuenta, la dama nos estorba, hay que pensar dónde la queremos poner y en este caso Carlsen decide colocarla en C2. Una jugada que tiene mucho sentido, porque es verdad que la dama en C2 no estaría bien si una torre fuese a colocarse en C8, pero como ya hemos visto un poco el futuro, hemos pensado que este rey iba a venir para acá, pues si la torre se coloca en C8, ya no hay enroque largo, te vas a tener que enrocar aquí y te vas a cargar todo mi ataque. Con lo cual, muy bien pensado por parte de Magnus Carlsen. De momento, Diliren hace la jugada caballo F8, quiere llevar el caballo a la casilla E6, que es en general una casilla muy buena. ¿Por qué? Porque a largo plazo uno de los planes principales de la blanca es romper con la ruptura de 4. El caballo desde E6 va a poner cierta presión en D4 y eso va a hacer mucho más difícil este tipo de ruptura. Además, bueno, habilita la posibilidad del alfil de 6, que ya hemos dicho que era bastante buena idea cambiar esos alfiles de casillas negras. Enroque largo por parte de Magnus Carlsen y Diliren decide empezar con la jugada caballo E6. Quizás alfil de 6 primera era un poco mejor, pero decide hacer, como digo, caballo E6. Por supuesto no queremos que nos coman este alfil, Carlsen se lo guarda, alfil de 6 y fijaos la importancia que Magnus le da a la pareja alfide
que decide llevarse el alfil literalmente hasta E1. ¿Qué es lo que está haciendo Carlsen aquí? Fijaos, está empezando a apuntar con sus piezas al flanco de rey. ¿Por qué? Porque él ya sabe que el rey de Dean va a ir a ese flanco. Como hemos comentado antes, una jugada como enroque corto es bastante suicida. Viene H4, viene H5 y realmente el ataque es bastante molesto. A pesar de todo, bueno, una posición totalmente jugable, podría venir B5 y se montaría una locura de partida, pero en este caso Dean decide hacer dama C7 buscando tranquilamente, como digo, el enroque largo y una posición un poco más calmada. Rey B1 de Magnus, jugada muy lógica, simplemente apartándose de la columna y también sobre todo buscando la posibilidad de colocar esa torre en C1 en algún momento, enroque largo de Dean y H4, que bueno, es una jugada que entre otras cosas evita que el peón te pueda llegar a estar colgando todo el rato o incluso en algún momento buscar un H5, un G5 y ganar un poquito de espacio. De momento Dean decide quitarse casi siempre o casi todo el mundo una vez se enroca largo y sobre todo en este tipo de estructura quitas el rey a B8. Y también para darnos cuenta de esto tenemos que considerar que la estructura de las negras en este momento es bastante sólida. Fijaos que realmente el negro pues no tiene demasiadas rupturas y una de las rupturas principales de las negras debería ser esta jugada C5. No es una ruptura particularmente agradable, pero es verdad que es la típica posición en la cual si te quedas esperando demasiado rato es probable que te acaben crujiendo. En este momento la verdad que Carlsen hace un plan que me encanta porque se da cuenta de varias cosas, ¿no? Para empezar, ya hemos dicho que realmente el blanco no le apetece cambiar la pareja de alfiles, con lo cual una posible idea de las negras en esta posición sería la jugada alfil G3 buscando ese cambio de alfiles. También nos damos cuenta de una cosa, y es que si nos ponemos a ver un poco cuáles son nuestras peores piezas, podemos decir, a ver, la dama y el caballo, bueno, no sé si están en su mejor posición, pero hacen cosas, ¿no? Meten aquí un poco de presión, la dama por aquí, no está mal, ¿no? Este alfil N1 está bien. Bueno, defiende aquí, está por aquí, tampoco puede hacer mucho más. Este alfil controla por aquí un poco. Si lo pongo en D3 tampoco es que vaya a apuntar a un sitio brutal, porque de hecho si lo pongo en D3 entorpece a la torre, con lo cual en F1 no está mal. Y Carlsen dice, a ver, mi peor pieza, la torre H1, me quieren hacer alfil G3, blanco y en botella, ¿no? Hago torre G1, evito alfil G3 y además, fijaos qué bonito, porque la idea de Carlsen a llevar la torre a G2, ya que desde aquí en algún momento puede pasar al ataque vía C2. Bien, en este momento Dilleren se da cuenta que realmente no se puede quedar esperando. Es una posición peligrosa para quedarse pasivo. Por ejemplo, imaginaos que hace una jugada como torre 8 que podría ser normal. Pues podrían empezar ya a venir los planes de las blancas. Una jugada como torre C1, preparándose contra el C5. Luego en algún momento un dama 4, un torre C2. O incluso si me vuelvo un poco loco una 3B4 y pasar la torre para B2. Y realmente puedo montar un ataque bastante molesto a largo plazo. Con lo cual Dilleren dice, a ver, tengo que buscar una manera concreta de simplificar la posición. Para eso obviamente la necesito abrir y para eso también he hecho la jugada 6, que entre otras cosas quiere controlar la casilla B5. ¿Por qué? Porque Dean quería hacer G5 y contra H5 meter C5 y que no existiera este salto tan molesto, ya que te comería el alfil y de paso vendría el alfil aquí a crujirte. Con lo cual C5, Carlsen decide tomar y alfil por C5 y tenemos una posición extremadamente compleja. Si nos fijamos, de momento, bueno, el negro está metiendo bastante presión en el punto D3, nosotros hemos liberado aquí un poco de presión en el peón de D5, pero no termina de pasar nada grave. La idea de Carlsen con toda esta maniobra de torre G1 y torre G2 va a empezar a verse muy clara ahora, que decide sacrificar un peón entero con la jugada caballo A4, alfil por A3 y dama B3. Y de la nada vemos cómo la dama presiona al rey, el alfil presiona, el alfil apunta y la torre está viniendo y de repente tenemos muy buen contrajuego. Además, si hacemos D4, este caballo también empieza a tener bastantes alas. Torre C2 por parte de Carlsen, todo esto muy bien calculado por el noruego, viene dama de 6 de Dean y alfil A5. Le da alfil A5, realmente es muy molesta, te ataco la torre. Aparentemente esto no es molesto, ¿verdad? No parece grave. ¿Qué pasa si torre C8 peleando por la columna? Pues fijaos qué bonito, la dama se queda sin defensor y tras torre por torre y torre por, podemos comernos este alfil, ya que si peón por caería la dama y habríamos ganado una pieza entera. Por lo tanto, aquí Dean tiene que elegir, tiene que ver dónde coloca sus piezas. Y la realidad es que no puede mover la torre. Torre de 7, que sería la única que seguiría defendiendo a la dama, no mejora tampoco mucho la situación, ya que vendría caballo B6, te ataco por aquí, incluso con caballo C4 empieza a toquetearte toda la posición. Por ello que Dean dice, bueno, te voy a hacer dama de 5, voy a sacrificarte la calidad, pero es verdad que a pesar de haber sacrificado la calidad,
Llego a un final donde, bueno, para empezar tengo un peón por la calidad, mi caballo tiene una buena casilla y realmente tampoco hay demasiadas columnas abiertas. Solo está la columna C abierta, tengo bien controlado el punto de entrada, con lo cual es un final que a priori no debería ser demasiado grave. La máquina, en modo análisis, pone que tras alfil C4 el blanco tiene algunas chances de ganar, pero realmente está bastante cercano a la igualdad. Todo. Carlsen decidió hacer la jugada caballo C5 y el problema de esta jugada, y de hecho la idea principal de alfil C4, una de ellas, era evitar que este caballo de F6 ahora consiga una gran casilla en B4, desde donde, bueno, pues va a encarcelar un poco más a ese rey de B1 y va a molestar aún más la posibilidad de entrar y aprovechar esa columna abierta de C. Alfil de 3 por parte de Carlsen, que decide sacar su alfilito, caballo B4, comió N6, peón por y torre C5. En este momento la posición ya realmente es muy cercana a la igualdad. Una jugada como alfil F4, pues parece que no daría muy buenas opciones a las blancas. Podemos ir con E5, B6 a 5, cerrar absolutamente todo y realmente no hay manera de progresar. Dean decidió hacer torre de 5, que realmente no cambia todo esto demasiado. Si torre por y E por, pues otra vez nos tenemos bueno, una posición donde no es fácil progresar. Este caballo controla muy bien, el alfil también, con lo cual el rey no se puede mover. Si quitas el alfil y la torre, siempre este peón va a venir a molestarte y parece difícil de imaginar que el blanco va a conseguir demasiado. Torre C4 vino por parte de Carlsen, A5 y poco después los dos se dieron cuenta que mucho no podía pasar. Carlsen decide dar un par de vueltecitas, sacrificó la torre y tranquilamente llegaron a este final de alfil de distinto color, donde realmente había muy poco que hacer. La partida siguió un poco, llevó ahí un poco el rey para allá, pero realmente no hay manera de progresar. Esto está defendido, si avanzas simplemente te como y la partida se firmó en tablas, tal que así apenas 3 jugadas después. Una partida que, como veis, la estrategia ha estado por todos lados, una partida que ha sido muy compleja. Magnus tuvo algunas chances con esa idea de torre G2, pero quizás debió evitar ese contrajuego con C5 un poco antes. En cualquier caso, dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta partida y nos vemos en el próximo día. ¡Hasta pronto!